¿Qué empujó a Fernão de Magalhães, un noble portugués, a desafiar a su propia patria y buscar apoyo en la reina Isabel de España para un viaje hacia lo desconocido? ¿Cómo logró convencer al monarca de enviar una flota hacia el oeste en busca de un camino hacia Oriente? Y sobre todo, ¿qué sombras ocultas se cernían sobre esa expedición desde el primer instante? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Magalhães nació en el año 815 del siglo XV en Sabrosa, un pueblo pequeño, rodeado de viñedos y olivares en el norte de Portugal. Su familia, noble pero sin riquezas abundantes, le otorgó honor y educación rigurosa, pero no la seguridad de una vida fácil. Desde niño, aprendió a leer y escribir, a los números y a las oraciones en latín, mientras escuchaba con ansia relatos de comerciantes y soldados sobre tierras lejanas y exóticas. Ese fuego interno, esa hambre de horizontes infinitos, comenzó a formarse en su alma. Apenas un niño de 12 años, fue enviado a la corte de la reina Anaura, viuda de João II y sombra del rey Manuel I. Allí, en la capital portuguesa, rodeado de nobles y conspiraciones, empezó su formación como paje. Enseñanzas de esgrima, equitación, astronomía, geografía y navegación, ciencias que alimentaban las ambiciones de una Portugal en plena era de descubrimientos. Pero, ¿cómo pudo un joven de orígenes modestos sobresalir entre una élite tan cerrada? Lisboa, en esos años, era un hervidero de actividad marítima. Los puertos rebosaban de barcos cargados de especias y sedas, mientras en los salones del palacio se tramaban planes para dominar el océano Índico. Bartolomé Díaz ya había rodeado el Cabo de Buena Esperanza. Vasco da Gama llegaba a la India, y el rey Manuel anhelaba la supremacía portuguesa. Magalhães absorbía cada detalle, cada carta náutica, cada relato, con una devoción casi obsesiva que marcaría su destino. A los 25 años, su oportunidad llegó. Ingresó en la armada comandada por Francisco de Almeida, el primer virrey portugués de la India. La flota, preparada para asegurar y expandir el dominio portugués en tierras lejanas, cruzó el Atlántico, bordeó África y alcanzó la costa occidental de la India. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba para Magalhães. Se enfrentó no solo a las peligrosas aguas y territorios desconocidos, sino también a la presión de un imperio que esperaba resultados inmediatos. Sin embargo, el destino le jugaría una traición inesperada. Desencantado con la falta de reconocimiento y la política en Portugal, Magalhães tomó la audaz decisión de ofrecer sus servicios a España. Un hombre dividido entre dos patrias, decidido a desafiar el orden establecido para alcanzar una visión que pocos se atrevían a imaginar: circunnavegar el globo siguiendo la ruta hacia el oeste. Pero la expedición española no estaba exenta de peligros internos. Apenas zarpó, la tripulación se levantó en rebelión. Qué miedo y desconfianza se escondían en los corazones de aquellos hombres. Cómo enfrentó Magalhães la traición dentro de su propia flota. En medio de tormentas, motines y territorios inexplorados, halló el estrecho que hoy lleva su nombre, un canal prohibido y letal que cambió para siempre la geografía conocida del mundo. Pero la gloria sería efímera y amarga. Magalhães no sobrevivió para presenciar el final del viaje. Su muerte en tierras lejanas estremeció a sus hombres y al mundo, dejando una expedición diezmada que, sin embargo, cumpliría un imposible: regresar al punto de partida, completando la primera vuelta al mundo. Así se tejió la historia de una aventura marcada por decisiones irrevocables, miedos humanos y consecuencias que transformaron la comprensión del planeta. Magalhães y sus hombres
se enfrentaron a tormentas internas y externas, a la sombra constante de la muerte y a la incertidumbre de un viaje sin retorno. Esta es la historia que exploramos en Sombras Sagradas, donde cada día desvelamos relatos que despiertan el alma. Suscríbete y acompáñanos en esta travesía por la historia, donde cada elección pesa como una sentencia y cada paso modifica el destino. ¿Qué caminos tomaremos mañana? La aventura apenas comienza. ¿Hasta qué punto una herida puede marcar para siempre la vida de un hombre? ¿Qué sucede cuando el valor no se traduce en reconocimiento? En 1510, Fernando de Magallanes, ya curtido en 1000 batallas navales contra barcos moros y protector de caravanas comerciales a lo largo de la costa de Malabar, se enfrentó a un destino que pondría a prueba su temple y le mostraría las sombras ocultas del poder colonial portugués. Su participación en la sangrienta toma de Malaca, un enclave vital que controlaba las rutas entre China, Java e India, fue decisiva, pero también traumática. Las calles estaban fortificadas. Cada casa se convirtió en un campo de batalla donde Magallanes fue herido gravemente por una lanza en la pierna, una lesión que, según los cronistas, le acompañaría hasta el final de sus días e impediría su andar firme. Su valentía no fue suficiente para garantizarle un futuro seguro. Después de aquella campaña, Magallanes retornó a Portugal con la gloria de un guerrero curtido, con la experiencia de 3 expediciones a la India en su haber y con una visión clara de la política colonial. El verdadero poder residía en aquellos que dominaban los mares. Sin embargo, la corte le ofreció frialdad en lugar de honores. Su sueldo fue recortado y los ascensos que merecía fueron negados. Al pedir un reconocimiento formal y una mejora salarial, recibió un rotundo rechazo. Fue entonces cuando la semilla de la desilusión germinó en su corazón, un sentimiento de injusticia que lo hizo cuestionar su lugar en la tierra que le dio nacer. ¿Por qué un hombre tan valiente y capaz fue relegado al olvido en su propio país? El rey Manuel I, aunque comprometido con la expansión portuguesa en Asia, prefería confiar las posiciones clave a nobles con influencias y linajes poderosos, dejando a Magallanes, un noble empobrecido sin padrinos en la corte, fuera del juego político y militar que definía el futuro de los imperios. Esta marginación fue una sentencia que lo apartó de las grandes decisiones y le cerró las puertas del ascenso dentro de la Armada y la administración colonial. Las heridas no solo fueron físicas. En 1514, durante la campaña militar en Marruecos, Magallanes volvió a ser herido en una operación de desembarco. Al regresar, su lucha por obtener un aumento en su salario y la compensación por sus lesiones se convirtió en un calvario burocrático. Peor aún, se vio envuelto en una polémica sobre la entrega de caballos, acusaciones que, aunque no probadas, erosionaron aún más su reputación y tensaron su relación con la administración cortesana. Su nombre, que debiera brillar con honor, quedó oscurecido por sospechas y disputas. Desesperado, Magallanes presentó múltiples solicitudes, documentos y testimonios que respaldaban sus méritos y sacrificios en la campaña de Malaca. Pero su voz se perdía entre la multitud de intereses y rivalidades en la corte. Cada negativa fue una daga más que sellaba su destino y lo empujaba hacia una decisión radical. Finalmente, en 1517, Magallanes tomó la que sería una de las decisiones más audaces e irrevocables de su vida: abandonar Portugal, su patria ingrata, y ofrecer sus servicios a España. Este acto de traición aparente fue, en realidad, un grito de desafío al destino y un acto desesperado para cambiar su suerte. En ese proceso, no solo cambió de bandera, sino que también asumió la monumental tarea de organizar una expedición en la que cada detalle debía ser calibrado con precisión. Desde la selección meticulosa de objetos para el intercambio con los pueblos nativos, cuentas, cuchillos, hachas, campanillas de cobre y telas brillantes, hasta la formación rigurosa de la tripulación y la correcta carga del navío.
Cada decisión en ese momento fue una apuesta a todo o nada, un paso hacia lo desconocido que definiría no solo su destino, sino el curso de la historia. ¿Podía Magallanes imaginar que la herida en su pierna, la indiferencia de la corte y sus propias decisiones lo conducirían a una odisea que desafiaría los límites del mundo conocido? ¿Que su nombre quedaría grabado para siempre en la historia como el hombre que buscó controlar los mares y desafiar imperios? La cadena de decisiones, cada una con consecuencias irreversibles, se desplegaba ante él, tensa y vibrante como las olas que había surcado. Si quieres conocer cómo esa determinación lo llevó a enfrentar mares desconocidos y enfrentar su destino, no te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en esta travesía épica donde la valentía, la traición y el poder se entrelazan en una historia que marcó para siempre el rumbo del mundo. ¿Quién estaba realmente al mando cuando la lealtad se fragmentaba como un hilo a punto de romperse? Los marineros castellanos se negaban a navegar bajo el mando de un extranjero. Fueron necesarios reclutas de todas las regiones, andaluzas, vascas, gallegas, flamencas, italianas, y unos pocos portugueses expulsados como Magallanes. Entre ellos, voluntarios y condenados que buscaban redención a cambio de servicio. ¿Podría este mosaico de almas dispares formar un solo cuerpo? La tripulación sumó cerca de 240 hombres, pero la unidad estaba lejos de ser un hecho. El horizonte se oscurecía no solo por las tormentas del mar, sino por el pulso tenso entre los capitanes. Juan de Cartagena, al mando del San Antonio, no era un simple capitán. Era un espía de la corona, observando con desdén a Magallanes desde el primer instante. Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, liderando otras naves, defendían que el mando debería pertenecer solo a los castellanos. Ninguno aceptaba el plan de Magallanes como propio, y ocultaban una oposición creciente que amenazaba la expedición. ¿Cómo podría un hombre sostener el timón cuando hasta sus aliados dudaban de su causa? Mientras tanto, Rui Faleiro, designado inicialmente como segundo al mando, se desmoronaba bajo el peso de sus tormentos internos. Ataques de rabia y depresiones profundas lo llevaron a ser apartado de la comandancia. Este abandono convirtió a Magallanes en el único líder, una soledad que le otorgaba poder absoluto, pero también una carga insoportable. Cada decisión caía sobre él, sin un aliado para compartir la carga. Su mirada se endurecía, consciente de que la unión era imposible y que solo la autoridad férrea podría mantener el rumbo. Magallanes no dejó nada al azar. Supervisó personalmente las inspecciones, las negociaciones y la selección de oficiales. Entre los elegidos estaba Antonio Pigafetta, el veneciano experto en navegación, quien más tarde sería el cronista principal. También estaba Juan Sebastián Elcano, un vasco que, aunque entonces un simple marinero endeudado, era un reserva valioso en la mente de Magallanes. La tripulación era un tablero donde cada pieza tenía un papel crucial, aunque desconocido para los demás. La precisión en la navegación era vital. Los instrumentos se adquirían con sumo cuidado. Astrolabios, brújulas, cuadrantes, relojes de arena y mapas, algunos públicos, otros secretos, reservados solo para la cúpula. Cruzar mares inexplorados exigía exactitud absoluta. Un error podría significar la muerte para todos. El destino pendía de cálculos minuciosos y decisiones irrevocables. Finalmente, en agosto del año 1519, la flota partió de Sevilla, descendiendo lentamente por el río Guadalquivir. Las tripulaciones dormían en cubierta, los barcos esperaban con paciencia la marea. En Sanlúcar de Barrameda, la espera se prolongó casi un mes, entre pruebas finales y el anhelo de un clima propicio. Allí, en la desembocadura del río, Magallanes celebró su última reunión con los capitanes. Su voz era firme, sin amenazas, un llamado al deber, a la lealtad hacia la corona
y al valor de la vida de cada hombre. Pero también a la disciplina, sin la cual el camino sería imposible. La respuesta fue fría. Algunos oficiales guardaron silencio. La oposición interna no desapareció, sino que se escondió, fermentando en lo profundo. La tensión era palpable, una sombra que se extendía bajo la superficie. Magallanes sabía que cada paso avanzado podría ser el último antes de la ruptura. Y el 20 de septiembre, al amanecer, bajo el sonido de oraciones y campanas, 5 barcos se separaron uno a uno del muelle, avanzando hacia el vasto Atlántico. Las banderas de Castilla ondeaban en los mástiles, y en las bodegas descansaban sacos de harina, cuerdas, armas y barriles de agua. A bordo, hombres cuyas historias aún no conocía la historia, excepto uno, aquel que sabía hacia dónde la tierra se dirigía. Nadie en esas cubiertas imaginaba que la travesía que comenzaba duraría casi 3 años y que culminaría en el primer viaje de circunnavelación de la historia. Las primeras semanas fueron favorables, vientos a favor, provisiones suficientes y una flota que mantenía su formación compacta. Sin embargo, la incertidumbre y el desconcierto crepitaban bajo la superficie, mientras la estrechez de los bajos y la monotonía de la comida empezaban a consumir el espíritu combativo. La historia estaba en marcha, tejida por decisiones irreversibles y el temor humano frente a lo desconocido. Suscríbete para seguir desentrañando las sombras y luces de estas almas condenadas al mar y al destino. ¿Qué se esconde tras el horizonte inexplorado? ¿Cuántas vidas están en juego en esta travesía hacia lo desconocido? Fernando de Magallanes enfrenta decisiones que marcarán para siempre la historia y el destino de sus hombres. ¿Podrá mantener el control ante tempestades y conspiraciones? La incertidumbre crece mientras sus barcos siguen rumbo sur, a lo largo de la costa africana. En noviembre de 1519, la expedición cruza el vasto Atlántico y alcanza las costas de Sudamérica. Apenas unas semanas después, en diciembre, llegan a una bahía pintoresca en la desembocadura de un río que luego llamarán Río de Janeiro. Magallanes autoriza una parada para anclar las naves. Las tripulaciones, agotadas, pueden finalmente descansar. Pero, ¿será este respiro solo un espejismo de calma? La interacción con los indígenas es intensa y frenética. Cuchillos, espejos y telas se intercambian contra frutas frescas, carne, pescado y madera. Sin embargo, bajo esta aparente paz, se oculta la tensión latente que amenaza con estallar en cualquier instante. El destino de la expedición pende de un hilo, mientras el viaje retoma rumbo hacia latitudes más extremas y desconocidas. A comienzos de 1520, en enero, el flota llega al estuario del Río de la Plata, con la esperanza de descubrir un pasaje hacia el oeste. Un vasto golfo, aguas salobres y corrientes poderosas alimentan esa esperanza. Pero pronto, la decepción golpea con fuerza brutal. No hay paso. Solo un callejón sin salida acuático. La frustración se convierte en un presagio oscuro. Magallanes, lejos de rendirse, ordena continuar siguiendo la costa hacia el sur, hacia un territorio cada vez más hostil. Los vientos se vuelven feroces, la línea costera se endurece y el clima se vuelve impredecible y cruel. La expedición se adentra en un laberinto de adversidades con cada milla recorrida, en un baile mortal entre la esperanza y el abismo. En marzo, con el otoño austral avanzando, descubren una profunda y resguardada bahía que más tarde llamarán San Julián. Magallanes toma una decisión crítica, hacer una pausa para pasar el invierno. La estrategia es sensata, pero no unánimemente aceptada. El frío cala los huesos, la inactividad carcome el ánimo, y la escasez de alimentos frescos enciende chispas de irritación y desesperación entre los hombres. El descontento se vuelve conspiración. Juan de Cartagena, capitán del San Antonio, Gaspar de Quesada al mando del Concepción,
y Luis de Mendoza, capitán de la Victoria, se convierten en el núcleo de una rebelión latente. Cartagena, abiertamente desleal y desafiante, no acepta la autoridad de Magallanes, que él ve como un portugués usurpando el mando sobre naves españolas. ¿Qué se desatará en la oscuridad de esa bahía? En la noche del 1 al 2 de abril, estalla la revuelta. Los barcos de Cartagena y Quesada se niegan a obedecer órdenes, y Mendoza expulsa al oficial más fiel a Magallanes en la Victoria. El caos amenaza con devorar la expedición, pero Magallanes, con solo 2 naves restantes, la Trinidad y la Santiago, no se resigna. ¿Cómo responderá ante la traición que sopla como viento gélido? Sin vacilar, el comandante organiza un audaz asalto nocturno. Oficiales leales, como Juan Serrano y Gómez de Espinosa, desembarcan con armas en la Victoria, sorprendiendo a los insurgentes. Luis de Mendoza muere intentando resistir. El control de la Victoria vuelve a manos de Magallanes, un giro decisivo en esta batalla interna por el poder que definirá el futuro inmediato de la expedición. Al día siguiente, la tensión explota en un ataque fulminante apoyado por la artillería. Los rebeldes restantes son sometidos y Cartagena y Quesada arrestados. Se convoca un consejo de guerra para juzgar la insurrección. La sentencia es implacable. Gaspar de Quesada es declarado culpable. Su mirada fija en el azul infinito del mar, sin palabras. En ese silencio nace una palabra que marcará la historia: Mar Pacífico. Quesada pronuncia Mar Pacífico, no porque el océano aparezca tranquilo, sino porque después de tanta tormenta, traición y sufrimiento, la idea de la calma es un milagro inalcanzable. Nadie sabe que no les esperan días de sosiego, sino meses interminables de agonía. Sin embargo, en ese instante, la victoria parece completa. El estrecho ha sido descubierto, atravesado por primera vez en la historia. Los 3 barcos restantes emergen del paso abierto por Magallanes y se lanzan hacia el oeste. Comienza la travesía por el gran océano, un océano vasto y desconocido, donde cada decisión puede ser la última y cada ola un posible entierro. ¿Qué destino les espera al otro lado? La aventura continúa. ¿Qué es peor que luchar contra un enemigo o enfrentarse a una tormenta furiosa? ¿Puede el silencio y el tiempo convertirse en el enemigo más letal? Comenzó la fase más brutal de la travesía, no con lucha ni tempestades, sino con el desgaste invisible del tiempo, la soledad infinita y el agotamiento que devoraba lentamente a cada barco, a cada hombre. Y aunque todo parecía favorable al principio, esta calma era el preludio de una prueba sin piedad. Los mares que encontraron tras cruzar el estrecho de Magallanes estaban extrañamente tranquilos. No había huracanes, ni vendavales, ni olas gigantescas. Solo un viento constante y un rumbo firme. Los marineros, curtidos en las traicioneras aguas del Atlántico, creyeron ver en esta calma un signo de buena fortuna. Pero la naturaleza no perdona, y la realidad comenzó a mostrar su rostro oscuro. La ausencia total de aves, nubes o cualquier indicio de tierra cercana. El sol se elevaba implacable. El calor aumentaba sin tregua y el agua dulce comenzaba a estropearse. Las reservas de alimentos se consumían más rápido de lo previsto. No fue una tormenta lo que amenazó a la tripulación, sino la descomposición silenciosa del sustento. Barriles de carne salada que se pudrían bajo la humedad, harina humedecida, pan desaparecido hace días. Cada bocado era una batalla contra el hambre y la desesperación. Antonio Pigafetta relató cómo en la desesperación los marineros llegaron a cocinar a serrín, pieles remojadas e incluso cinturones podridos. La escorbuto empezó a roer los cuerpos, primero encías sangrantes, luego la pérdida de dientes, el agotamiento creciente, hinchazones y finalmente la muerte. Cada día,
Entre 2 y 3 cuerpos eran arrojados al morgue improvisado, envueltos en toallas. El deterioro era implacable. La fuerza de los cuerpos se desvanecía. Los dedos se entumecían. Las rodillas cedían con el mínimo esfuerzo. Muchos hombres ya no podían cumplir con sus tareas. Oficiales tomaban las guardias, carpinteros reemplazaban timoneles y navegantes preparaban la magra comida. Todo se desarrollaba en un silencio estremecedor, roto solo por el crujir de los mástiles, algún grito ocasional de aves y la respiración jadeante de hombres al borde del abismo. Durante todo el cruce del océano, según Pigafetta, no avistaron ninguna isla grande donde desembarcar. Solo una vez apareció en el horizonte una franja de tierra, pero estaba rodeada de peligrosos arrecifes y yermo, imposible para reabastecerse. El mar se había convertido en una prisión sin tiempo ni esperanza, y la cuenta de los días perdió significado. Los navegantes intentaban mantener el rumbo, pero sus instrumentos y cálculos empezaron a fallar. La velocidad, el ángulo del viento y la posición del sol eran las únicas guías en las que confiaban, pero un error de 1 milla diaria se multiplicaba en cientos después de 3 meses. Nadie sabía a ciencia cierta cuánto quedaba para llegar a destino. Magallanes mantenía una calma tensa, cumpliendo con su deber como comandante. Recorría las cubiertas, hablaba con los timoneles, convocaba a los oficiales a cortas reuniones. No mostraba dudas en público, aunque, según Pigafetta, la fatiga comenzaba a marcar sus ojos. No imponía miedo, sino esperanza, con su ejemplo silencioso y sus palabras contadas, solo para infundir ánimo o dar órdenes precisas. Fue a principios de marzo del año 1521, tras 3 meses y 1 día desde su salida del estrecho de Magallanes, cuando un grito rompió el silencio. ¡Tierra a la vista! Al principio nadie creyó al marinero de la Concepción, pero 1 hora después, el contorno de una isla se perfiló en el horizonte. No era una tierra desierta ni hostil, sino un refugio vivo cubierto de verdor, con playas y fuentes. El nombre era Guam, parte de las Marianas. La tripulación, incrédula, contemplaba el litoral que se acercaba. La bajada fue inmediata, con hombres corriendo hacia el agua para beber hasta caer exhaustos en la arena. Cortaron palmas de coco, arrancaron raíces, encontraron frutos. En un solo día, recuperaron más fuerzas que en semanas enteras a la deriva. Sin embargo, el precio fue alto. Varios murieron en la orilla, víctimas del largo infierno en alta mar. Este episodio no fue solo un alivio momentáneo, sino la cruel consecuencia de decisiones irrevocables, de un destino sellado por el hambre, el miedo y el inexorable paso del tiempo en un océano que devora la esperanza. ¿Qué queda cuando el hombre pierde la batalla contra la naturaleza y sus propios límites? Esta historia, llena de decisiones fatales y sus consecuencias, nos recuerda que a veces el mayor enemigo es el silencio del mar. Si quieres seguir explorando estas historias de valor, miedo y destino, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en el próximo relato, donde la historia se revela en sus momentos más oscuros. ¿Cuánto puede soportar un cuerpo humano? ¿Hasta dónde se puede empujar el espíritu antes de romperse? La expedición de Magallanes no solo enfrentó mares infinitos, sino también decisiones que marcarían para siempre a quienes se atrevieron a desafiar el océano. El cuerpo humano colapsó ante el brutal cambio. De la agonía del hambre a la súbita ingesta de alimentos. Mientras algunos luchaban contra la debilidad, otros comenzaban a recobrar vida. ¿Sería suficiente para continuar? Pero el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. El archipiélago apareció como un oasis en medio del vasto océano. Sin embargo, la primera interacción con los habitantes locales estuvo cargada de tensión. Un simple malentendido, la sospecha de robo de una chalupa,
casi desata un conflicto armado. La frágil línea entre la paz y la guerra pendía de un hilo. Sin embargo, el objetivo principal era claro: agua, comida, descanso. La tripulación, agotada y al borde del colapso, había encontrado un respiro. Pero detrás de este alivio temporal, las sombras de decisiones irreversibles acechaban, pues el Pacífico ya tenía grabada la historia de su paso sin retorno. Habían cruzado el Pacífico sin precedentes, sin detenerse, sin pisar tierra firme, sin enfrentar tormentas, solo la implacable calma y el hambre como compañía. Desde Sudamérica hasta las islas de Asia, el océano los había probado hasta el límite. Pero lo peor estaba por llegar. Tras meses interminables, después de una breve parada en Guam, solo 3 naves permanecían bajo el mando de Magallanes. El destino los condujo a un gran islote que bautizaron como Samar, y poco después desembarcaron en la costa boscosa de Jomonjón. Allí, el 16 de marzo, el campamento temporal se levantó para restaurar fuerzas y reparar daños. Fue en esta tierra desconocida donde se produjeron los primeros contactos con los nativos. Balsas de bambú se acercaron silenciosas pero armadas, sin embargo no mostraban hostilidad. El traductor Enrique, esclavo y asistente de Magallanes, emergió como puente lingüístico entre 2 mundos. ¿Podría evitarse el choque inevitable? A través de Enrique se supo que en la isla vecina, Limassagua, gobernaba el respetado rajá Calambú, hombre abierto al comercio y al diálogo. Magallanes no perdió tiempo. Organizó la travesía para sellar un encuentro que cambiaría el rumbo de la expedición y la historia. El recibimiento fue cordial. Calambú ofreció alimentos, agua y guías a cambio de regalos europeos, telas, metales y joyas. Este primer intercambio fue el preludio de una alianza, pero también la antesala de decisiones que desatarían fuerzas más allá del control humano. El 31 de marzo, en las orillas de Limassagua, se celebró la primera misa en suelo filipino. Al aire libre, europeos y líderes nativos compartieron un momento destinado a simbolizar algo más que una ceremonia religiosa. Magallanes veía en ese acto un nuevo modo de conquista, no con espadas, sino con palabras. El viaje prosiguió hacia Cebú, una isla densamente poblada y centro de poder. Allí gobernaba el astuto y pragmático rajá Humabón. Magallanes sabía que para asegurar el éxito y el dominio español debía ganarse la lealtad de la élite local. Esta vez el juego político se volvió más peligroso. Con un despliegue de fuerza y ostentación, demostró el poderío europeo. Artillería, mosquetes, regalos suntuosos. Humabón, impresionado y ambicioso, no solo aceptó la alianza, sino que decidió bautizarse, sellando así un pacto que parecía fortalecer a ambas partes. Pero, ¿a qué precio? El 14 de abril, Humabón fue cristianizado, pero cada gesto amistoso ocultaba tensiones y miedos profundos. Magallanes y sus hombres estaban atrapados en un tablero donde cada movimiento podía desencadenar una cadena de consecuencias irreversibles. Desde la partida, el viaje había sido una odisea sin tregua. Vientos caprichosos que alternaban entre el sopor y la furia devastadora, alimentos descompuestos, agua escasa y enfermedades mortales como el escorbuto diezmaban a la tripulación. El miedo a ser capturados por las autoridades portuguesas limitaba sus opciones para buscar refugio. Cuando finalmente arribaron a Cabo Verde, territorio portugués, tuvieron que ocultar su identidad tras el disfraz de comerciantes afectados por una tormenta. La artimaña fue descubierta y varios fueron arrestados. Sin demora, Elcano izó las velas. El desgaste era tal que detenerse podría significar la muerte para los que quedaban.
El 6 de septiembre de 1522, al final de un abrasador verano andaluz, la Victoria entró lentamente en la bahía de Sanlúcar de Barrameda. De la expedición original de 5 barcos, solo regresaron 18 europeos y 4 asiáticos. No hubo celebraciones ni multitudes, solo el silencio y la incredulidad recibieron a los supervivientes. Habían cruzado el globo, pero a un costo inimaginable. Las decisiones tomadas, los sacrificios hechos, las alianzas forjadas y rotas, quedaron grabadas en la historia como un recordatorio eterno de la fragilidad humana ante fuerzas que trascienden la voluntad. ¿Qué futuro esperaría a aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido? Ahora, tras conocer esta historia de miedo, coraje y traiciones, te invitamos a sumergirte aún más en los misterios de Sombras Sagradas. Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio, donde las sombras del pasado siguen cobrando vida. ¿Qué precio tiene la verdad cuando nadie quiere escucharla? El barco, cuyas velas habían sido agujereadas cientos de veces y cuyo casco crujía con cada soplo del viento, llegó a España cargado con casi 30 toneladas de clavo. Pero ese no era el tesoro más valioso. La verdadera riqueza eran los hombres que lo tripulaban, sus diarios, mapas, anotaciones, las observaciones astronómicas que hasta entonces solo habían sido conjeturas. El mundo no era plano, era una esfera que podía ser rodeada. Sin embargo, esa realización llegó a costa de un precio incalculable. Al entrar la nave Victoria en Sevilla, no hubo fanfarrias ni festejos. Los pocos supervivientes, extenuados y envejecidos por años de fatiga, bajaron a tierra con pasos lentos y rostros marcados por la enfermedad y el hambre. No eran héroes de cantos, sino testigos mudos de lo imposible. Sus cuerpos debilitados, sus voces apagadas, revelaban el costo brutal de la hazaña. Y aún así, nadie dudaba. Habían probado que se podía dar la vuelta al mundo. Pero ¿a qué costo personal y colectivo? Cuando las autoridades de Sevilla recibieron a los sobrevivientes, el ambiente cambió. No eran recibidos como conquistadores, sino como enigmas que debían ser verificados. Fueron sometidos a rigurosos interrogatorios, registros exhaustivos y relatos repetidos de la ruta que habían seguido. Cada palabra, cada detalle, era una batalla para convencer al mundo de una nueva realidad. El capitán Juan Sebastián Elcano fue invitado a Valladolid, donde el emperador Carlos V le entregó un escudo con un globo terráqueo y un lema en latín: Primus circumdedisti me. Fuiste el primero en rodearme. Pero la gloria no detuvo la sombra que se cernía sobre ellos. Elcano, agotado y enfermo, murió años después en una nueva expedición, en las gélidas aguas del Pacífico, sin conocer la paz de la vejez. De los 18 españoles que regresaron, muchos sucumbieron no solo por heridas de batalla, sino por enfermedades, desnutrición y el desgaste interno que nunca pudieron sanar. Los sobrevivientes se convirtieron en objetos de estudio, en leyendas vivientes, pero también en almas quebradas por la experiencia. Entre ellos, Antonio Pigafetta, veneciano y cronista oficial de la expedición, decidió plasmar en un detallado diario cada paso de la aventura. Su relato, redactado en italiano y luego traducido al francés, se transformó en una ventana imprescindible para Europa, ofreciendo descripciones sistematizadas de los pueblos de Filipinas, las Molucas y Oceanía. Fue más que un viaje, fue el inicio de un nuevo mapa mental del mundo, donde las fronteras se desdibujaban y los océanos dejaban de ser el final para ser rutas. La expedición no solo transformó conocimientos geográficos, sino que redefinió las reglas del poder y la economía. España, aunque perdió la mayoría de sus naves y a la mitad de sus tripulantes, ganó una victoria simbólica ante Portugal y una nueva ruta hacia las riquezas del este. La llegada de la clavo en la Victoria cubrió casi todos los gastos, pero el verdadero botín era estratégico, la posibilidad de llegar al oriente navegando hacia el oeste. La reacción portuguesa fue inmediata y brutal. Al conocer la culminación de la circunnavegación, capturaron a Trinidad y encarcelaron a su tripulación, enviándolos después a Guam.
Intensificaron el patrullaje marítimo en la costa este de África, conscientes de que el antiguo dominio en los mares se encontraba ahora irrevocablemente amenazado. La elección de navegar hacia el oeste había cambiado para siempre el equilibrio del poder, pero también había abierto un camino repleto de peligros y consecuencias implacables. Esta fue una cadena de decisiones fatales y heroicas, donde cada paso hacia adelante arriesgaba no solo la vida, sino la esencia misma del mundo conocido. ¿Quiénes pagaron el precio? ¿Qué se sacrificó para demostrar que la Tierra era redonda y navegable? La respuesta quedó grabada en la memoria, en cuerpos agotados y en relatos que sobrevivieron al tiempo, mientras el mundo se preparaba para nunca volver a ser el mismo. Si quieres conocer más sobre estas historias que cambiaron el destino de la humanidad, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en la próxima travesía por los misterios del pasado. Aquí comienzan las sombras, pero también la luz de la verdad. ¿Qué precio pagó Fernando de Magallanes por desafiar los límites del mundo conocido? ¿Cómo una sola expedición pudo cambiar para siempre la percepción de la Tierra? ¿Y qué sombra de decisiones oscuras acompañó aquel viaje que nunca tuvo retorno? El conflicto entre las potencias marítimas de la época no fue solo una lucha por territorios. Fue una batalla por el control del destino mismo. Mientras el Papa confirmaba los derechos de España sobre las Islas de las Especias, Portugal y España se enfrentaban en un pulso que se resolvió solo con el Tratado de Zaragoza, un frágil acuerdo que dividía el mundo en esferas de influencia, pero que no apagaba la tensión latente. Magallanes, aunque no sobrevivió para ver la gloria, encarnó el espíritu de una era que se atrevió a desafiar lo imposible. Su muerte en la isla de Mactán no fue el fin, sino el comienzo de una leyenda. Su disputa con el rey portugués, su obstinación feroz, su fe implacable y su crueldad implacable, forjaron una figura que trascendió su propia existencia física. El mapa del mundo cambió para siempre. Lo que antes era teoría, un susurro en la mente de soñadores, se convirtió en acción palpable. Un camino real, largo y agotador, sembrado de muerte, pero que finalmente conectaba océanos y continentes. Este itinerario se transformó en la ruta para futuros exploradores, comerciantes, científicos y cartógrafos, una vía que desafiaba los límites de la humanidad. Magallanes se convirtió en símbolo no solo de un viaje, sino de una idea radical. La Tierra es una, indivisible, y puede ser recorrida por completo. Su nombre quedó inmortalizado en el estrecho que une los océanos al sur del continente americano, en dos nubes estelares visibles desde el hemisferio sur y en la convicción que rompió con siglos de concepciones fragmentadas. Antes de Magallanes, el mundo era un mosaico de territorios desconectados y mitos. Después de su expedición, la Tierra adquirió forma, medida y sentido. Sus mares dejaron de ser fronteras insalvables para convertirse en caminos abiertos. Fue una línea divisoria, un punto sin retorno que marcó el inicio de la era moderna en la exploración geográfica. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas se perdieron en ese trayecto implacable? ¿Qué decisiones irrevocables sellaron el destino de hombres y pueblos en nombre del progreso y la ambición? Y sobre todo, ¿qué ecos de miedo y desesperación resonaron en la soledad del océano abierto mientras la humanidad cruzaba hacia lo desconocido? Este fue el legado de Magallanes, no una conclusión, sino una revolución. La expedición no solo abrió rutas, sino que derribó muros invisibles que limitaban la mente humana. En este viaje fatídico se tejieron las cadenas del destino global, y en su estela, la historia nunca volvió a ser la misma. Sigue con nosotros en Sombras Sagradas para descubrir cómo estas decisiones moldearon el mundo que hoy conocemos y qué sombras quedaron en el fondo de aquel viaje eterno. ¿Estás listo para enfrentar la verdad tras cada decisión? Suscríbete y acompáñanos.